nuestro primer día en Cusco con toda la energía dirigiéndonos hacia las ruinas de Sacsayhuamán. Su nombre en quechua significa halcón satisfecho. Cusco fue diseñado con la forma de un puma yacente. Sacsayhuamán vendría a ser su cabeza. Dicen que su construcción la inició Pachacútec y que la continuó Tupac Yupanqui, aunque otras teorías afirman que fue Huayna Cápac quien la finalizaría. Se dice que su construcción duró 70 años y que en ella participaron más de 20.000 hombres. Bueno, aquí estamos en Sacsayhuamán. Sacsayhuamán es una de los centros ceremoniales más importantes que se construyeron durante la época de los incas. Su construcción comenzó en el siglo XV durante Pachacútec, pero fue terminada hasta el siglo XVI. Fue una de las estructuras que más impactó a los españoles. En Sacsayhuamán se celebran todos los años, el 24 de junio, por el solsticio de invierno, el festival de Inti Raymi, y pues es una fiesta que hacen en honor al dios Sol. Lastimosamente solo podemos ver el 20% de lo que era, ya que los españoles cuando llegaron desarticularon mucha parte de estas piedras y luego las usaron para muchas de las casas coloniales que vemos ahorita en Cusco. Ah, ¿con ella? Sí, claro. Pero yo no soy famosa. Ella es famosa, ella es famosa. Bueno, pronto lo va a hacer. Acá, es que ya están viendo cómo eres de famosa. Vale, gracias. Imagínense que todas estas piedras estaban en una cantera a más de 30 kilómetros de aquí. Los incas las traían todas con lazos porque ellos no habían inventado la rueda. En la cantera les daban algo de forma y aquí las terminaban de pulir para que encajaran de tal manera, como lo han podido apreciar en general en Cusco, que no cabe ni la punta de un alfiler entre ellas. Bueno, definitivamente una de las cosas más tristes es que con la llegada de la conquista española, pues el conocimiento de los nobles incas, que eran los que sabían cómo se había construido realmente esto, pues quedó prácticamente nulo. Entonces, incluso los españoles, al darse cuenta que la forma en la que ellos hacían la arquitectura era muy apropiada para el tema de los signos, no pudieron realmente replicarlo. En 1536 hubo un levantamiento inca. De ahí vino que los españoles empezaran a desmontar todo el tema de las piedras, pensando que esto era una fortaleza. La entrada a Sacsayhuamán está incluida en el boleto turístico y definitivamente es uno de los sitios que no debes dejar de ver. Después de nuestra visita a Sacsayhuamán, nos dedicamos ya a conocer como tal la ciudad de Cusco. Cusco, conocida como la Roma de América, es la ciudad más antigua de todo el continente. Es considerada la capital histórica y turística del Perú. La Plaza de Armas fue testigo de grandes acontecimientos históricos. La catedral y la iglesia de la Compañía de Jesús son dos iglesias muy bonitas que se pueden visitar con el boleto religioso o pagando en la entrada. Hoy en día la plaza está rodeada de restaurantes, bares y cafés y nosotros decidimos ir a almorzar a un restaurante que nos habían recomendado que se llama Hola, Limo. estamos aquí en Limo, un restaurante que queda en toda la Plaza de Armas. Ya les mostramos la vista que divina. Acabamos de llegar con hambre. Hemos caminado, como podrán ver, toda la mañana. Entonces, pues ya les diremos qué tal. Está muy recomendado. ¡Salud! Bueno, flaca, ¿cuál es nuestro veredicto de Limo? Hay que venir. Excelente. Muy bueno. Delicioso. No. Los mariscos, en general, todos los platos que tengan mariscos, les va bien. Yo pedí un lomo que era como una salsa de pimientas, como unos ñoquis de zapallo. O sea, no les puedo explicar. Excelente, de verdad. Toda nuestra recomendación. Los postres, la trilogía de postres, deliciosa. Se venía con un arroz con leche, con un Suspiro limeño y una chicha morada. Pero no era chicha morada, sino era mazamorra como de chicha morada. El caso es que el arroz con leche no es como se lo imaginan siempre, que normalmente muy rico, pero este es sacada del estadio, y lo mismo el suspiro limeño, delicioso. Igual los piscos, nos tomamos dos,
No sé si es por la altura, bueno, me tomé 2, no sé si es por la altura, pero lo sentí bien. Después de almorzar, decidimos ir a visitar Coricancha. Hola, estamos en Coricancha. Ahorita el convento de Santo Domingo era conocido como el Templo Dorado y anteriormente como el Templo del Sol. Aquí, una guía local, Alicia, nos enseñó todos los secretos que escondía este lugar. En todos los templos que los incas habían construido. Dicen los cronistas que no existía un lugar más sagrado que este para los incas, y que en su interior las paredes y pisos estaban completamente recubiertas de oro. En el Coricancha se puede ver perfectamente y apreciar la arquitectura incaica, caracterizada por la sencillez de sus formas, su solidez y su simetría. El convento de Santo Domingo fue construido sobre los cimientos del Coricancha. Coricancha ha resistido varios terremotos, entre ellos el de 1950, donde se descubrió que aún quedaban templos que habían sido cubiertos con pintura por los españoles. Coricancha de verdad nos encantó. Para los interesados, aquí les dejamos los datos de Alicia. 984-74-7017 para lo que ustedes dicen. ¿Y tu correo? alizarobe@hotmail.com. Alicia, muchísimas gracias, espectacular. Vale. Nuestra última visita de la tarde fue al monumento de Pachacute. Estoy aquí en el último piso del monumento, donde se puede apreciar la vista de Cusco. Pachacuti fue el 9º gobernante del Imperio Inca y es el más famoso, como les comentaba, porque fue quien hizo la expansión, o sea, prácticamente el Imperio Inca creció desde el sur de Colombia hasta parte de Chile. No olvides darle seguir a nuestro canal de YouTube para que siempre recibas notificaciones de nuestros nuevos videos.